Tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos, en condenación, por tu sangre me acercas, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Hola, muy buenas tardes, hermanos. Les saludamos como siempre en el nombre del Señor y le damos la bienvenida a este culto virtual que realizamos cada domingo como Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de acá, de la ciudad de Rancagua. Les invito a que oremos para que podamos empezar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, ya te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, porque su palabra siempre llega a nosotros, Padre Celestial, de distintas maneras. Por eso, Señor, en este momento le pedimos que sea usted en medio nuestro, Señor, con cada hermano que está viendo esta transmisión, Señor, para que esta palabra que vamos a compartir, Señor, la tomemos, Padre Celestial, y la podamos atesorar en nuestros corazones. Le damos muchas gracias, Señor, y pedimos que sea usted dirigiéndonos y ayudándonos en este tiempo. Gracias por todo, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, hoy estudiaremos lo que posiblemente fue la última carta escrita por el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita desde una cárcel. Entonces ustedes se imaginarán lo que significaba estar preso. Esta carta fue escrita en una cárcel probablemente oscura, fría, ¿ya? Y fue escrita poco antes de la muerte del apóstol Pablo. Esta carta, mis queridos hermanos, no solo fue escrita a su amado hijo en la fe, Timoteo, sino que también fue escrita a cada creyente y a cada iglesia hasta el fin de los tiempos. Esta carta nos tiene que servir a nosotros como cristianos y también como iglesia. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, un joven pastor de Éfeso, quien está enfrentando en su iglesia apostasía, falsas enseñanzas y también una timidez personal. ¿Y por qué Timoteo era tímido? Porque era un pastor muy joven. El mensaje de Pablo en esta carta no es un simple consejo, es una invitación muy apasionada a ser valientes y a ser fieles y a perseverar en la verdad. El apóstol Pablo nos invita a cultivar la valentía del Espíritu. También nos invita a consagrar la vida a la verdad. Y también nos invita a consumar nuestro ministerio. El apóstol Pablo, hermano, nos invita a consumar nuestro ministerio. Usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos un ministerio. ¿En dónde? En nuestra familia. Somos sacerdotes de nuestra familia. Por lo tanto, tenemos que encargarnos de enseñar a nuestra familia. Entonces les decía que nos invita a consumar nuestro ministerio, a pesar de la adversidad y de la decadencia moral que el mundo hoy vive. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos amados, nuestra fe no se basa en un espíritu de debilidad o de cobardía, sino en un poder del Espíritu Santo, el cual se manifiesta en amor, sacrificio y dominio propio. Hermanos queridos, es muy importante que como cristianos nos preocupemos de mantener ese Espíritu Santo que mora en su corazón, que mora en mi corazón. Como cristianos debemos de preocuparnos de mantenerlo encendido. ¿En dónde? En nuestros corazones. Ya que si no nos preocupamos, ese espíritu se podría entristecer, se podría apagar tal como lo hace el fuego cuando no tiene combustible. Entonces aquí se nos debe presentar la primera pregunta. Es: ¿cómo vivamos ese fuego? Bueno, yo creo que la mayoría lo sabe, pero de todos modos lo vamos a explicar.
ese fuego del Espíritu Santo tenemos que avivarlo ¿cómo? Con oración, pero no con cualquier oración, sino que con una oración ferviente y constante. También con la lectura de la palabra de Dios. Y esa debe ser también de manera constante, varias veces en el día. Y también avivamos el fuego del Espíritu Santo con el uso de nuestros dones y talentos. En vez, hermanos amados, de esperar que Dios nos use, adelantémonos y actuemos antes de que el Señor nos mande con nuestros dones y talentos que el Señor ya nos ha entregado. También se nos habla de cobardía en lo que leímos, ¿verdad? ¿Y cómo identificamos la cobardía? Bueno, hoy día, hermanos amados, tengo que decirles que la cobardía usa un disfraz. La cobardía se disfraza. ¿Y cómo se disfraza? Se disfraza de sensibilidad cultural o de prudencia. Hermanos queridos, permítame decirles que como cristianos debemos de decir la verdad. Lo que está mal ante los ojos de Dios, tenemos que decirlo. Y como hijos de Dios, tenemos la obligación de hacerlo. No podemos callar para ser aprobado por ciertas personas. Lo que está mal ante los ojos de Dios, tenemos el deber, como hijos del Señor, de decir, de levantar nuestra mano y decir que eso no está correcto ante los ojos del Señor. Cuidado, hermano, cuidado. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos, nos estamos avergonzando del Evangelio. ¿Cuándo? Cuando callamos, por ejemplo, ante una injusticia. O cuando callamos también ante el pecado. La iglesia, usted, yo y también la iglesia, en general, debe de levantar la voz, hablando la verdad con convicción, con amor y también con dominio propio. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 14. Le voy a pedir que los lean ustedes, porque son los 4 capítulos que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Los 4 capítulos de Segunda de Timoteo sería mucha lectura. Entonces les voy a pedir que ustedes más tarde lean en Primera de Timoteo del 8 al 14. Y ahí podemos ver que estos versículos nos muestran que tenemos el deber de dar testimonio. Usted, yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el deber de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo que Cristo ha hecho en mi vida, y también demostrar a través de un testimonio que el Señor ha cambiado realmente nuestras vidas. La fe verdadera, hermanos queridos, a menudo trae algún sufrimiento. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, esa fe que realmente la vivimos va a traer a menudo algún sufrimiento a nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso personal, y yo creo que el de muchos, hemos perdido amigos, amistades, hemos perdido incluso hasta familia. ¿Por qué? Porque ya me transformé en una persona que a lo mejor ya no hace lo que antes a muchos de tus familiares o de tus personas les gustaba. Ya tú eres una persona distinta. Entonces, eso quizás va a traerte alguna amargura, algún sufrimiento a tu vida. Pero tú tienes que estar conforme. ¿Por qué? Porque tú estás sirviendo al Rey de Reyes. Pero hermanos queridos, permítame decirles que no debemos de avergonzarnos del Evangelio. No debemos de avergonzarnos de compartir el Evangelio, o no debemos de avergonzarnos de identificarnos como cristianos. Somos llamados a cuidar
la sana doctrina y a compartir el mensaje de salvación. Esto siempre, hermano querido, no es suyo. Cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, esto siempre va a estar respaldado por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, no busquemos la aprobación del mundo. Nuestra lealtad debe estar y debe de ser con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí es donde tiene que estar nuestra lealtad. ¿Ya? No busque agradar quizás a muchos que no conocen a Cristo. Usted tiene que ser leal a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra vida y nuestra iglesia debe de ser un faro que proclame sin miedo el Evangelio. Usted, yo, nosotros, la iglesia, debe ser como un faro en medio de la oscuridad para quienes aún no conocen al Señor Jesucristo. En los capítulos 2 y 3 de Segunda de Timoteo se nos hace una invitación y se nos invita a consagrar nuestra vida a la verdad y a presentarnos como obreros aprobados. Una vez, hermanos amados, que somos valientes y tomamos la decisión y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos de ser discipulados, debemos de ser entrenados como cristianos. Pablo nos compara con un soldado, con un atleta y también con un labrador o con un agricultor. Por ejemplo, un soldado. En el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así, capítulo 2, versículos 3 y 4 de Segunda de Timoteo. Dice así: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, Pablo nos compara con un soldado. Pablo nos invita ¿a qué? A estar enfocados, no a enredarnos en los asuntos del mundo. ¿Por qué? Porque un verdadero soldado vive enfocado y no se enreda en los asuntos de la vida, sino que vive para agradar a su comandante. Y nosotros como cristianos debemos vivir enfocados, no enredándonos en las cosas de este mundo, sino que tenemos que vivir para agradar a nuestro Señor Jesucristo. También se nos compara con un atleta. En el mismo capítulo 2, versículo 5 de 2 de Timoteo, dice así. 2 capítulo 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta, hermanos amados, respeta las reglas, ¿verdad? Un atleta entrena y cuando compite respeta y corre de acuerdo a las reglas de su deporte. Y lucha por ganar, lucha legítimamente, según las normas de ese campeonato. Bueno, nosotros como cristianos, el apóstol Pablo también nos compara con un atleta. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de respetar las reglas, debemos de respetar la palabra del Señor, ¿ya? Y tenemos que respetar, como les decía, correr esa carrera legítimamente y respetar la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo también, como decía, nos compara con un labrador o un agricultor. ¿Qué podríamos decir de un agricultor? Un agricultor es una persona que trabaja mucho, que trabaja duramente. ¿Por qué?
porque trabaja el sol, hace un trabajo pesado, tiene que levantarse todos los días temprano, ¿verdad? Y además tiene mucha paciencia. Trabaja duro antes de qué? De que su trabajo dé fruto. Bueno, nosotros también, hermanos, como cristianos debemos seguir ese ejemplo. Debemos de trabajar mucho, debemos de trabajar duro y ser pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando para el Señor. Y en su debido tiempo recibiremos nuestro fruto. ¿Ya? Hermanos, el soldado de Cristo en la iglesia actual es una persona que pone al reino de Dios en primer lugar. La iglesia debe de enseñar a sus miembros que debemos de desentendernos de las distracciones de este mundo, como por ejemplo lo son el materialismo y el ocio. Debemos de desentendernos de esas cosas. En nuestra vida como cristianos no debe haber tiempo para el ocio. Un cristiano no puede pasar horas en el celular. Ese tiempo debe ocuparlo ¿para qué? Para aprender, para leer la palabra de Dios. Tampoco nuestra prioridad debe ser el materialismo. No es malo aspirar a tener ciertas cosas, ¿verdad? Pero el materialismo no puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas. El soldado no se queda solo. El soldado debe de enseñar a otros hombres fieles lo que él ha aprendido, ya que así ellos también pueden enseñar a otras personas. O sea, un soldado se preocupa de que su ejército crezca. Nosotros como cristianos también debemos de tener esa preocupación, preocuparnos de que haya muchos cristianos enseñando y entregando la palabra de Dios. La iglesia debe de preocuparse que hayan muchos discipulados en el mundo. Como hijos del Señor, nuestra esperanza debe ser inquebrantable. Nuestra motivación debe de ser la resurrección de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de enseñar, la resurrección de Cristo. Y eso lo encontramos en el versículo 8 del capítulo 2. Nuestra seguridad debe ser que si sufrimos hoy por entregar la palabra de Cristo, también en un futuro vamos a reinar con Él. Hermanos amados, miren qué importante. Vamos a pasar pena, vamos a tener sufrimiento, nos vamos a privar de nuestras cosas. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que estar seguro de que si hoy día sufre, el día de mañana usted va a reinar con nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 14 al 26 del capítulo 2 de 2 Timoteo y los versículos 10 al 17 del 10 al 17 del capítulo 3 de 2 Timoteo, podemos encontrar una enseñanza. Y esa enseñanza que encontramos ahí es que la fidelidad se vive en el terreno de la verdad. Leamos 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y leamos también 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos amados, estos versículos nos enseñan a usar bien la palabra de Dios, sin error, a estudiarla, a interpretarla correctamente y a aplicarla fielmente. La Iglesia no puede ni debe vivir con la palabra de Dios malentendida. Como Iglesia debemos de preocuparnos por enseñar la palabra de Dios de manera clara y sólida. Como Iglesia debemos de rechazar el engaño. Dice así: en los postreros días la maldad aumentará. Capítulo 3. Las personas serán amantes de sí mismas, avaras, sin dominio propio. No podemos, hermanos queridos, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos adaptar la fe al mundo. La palabra del Señor es clara, es clarita. Mantengámonos ¿en qué? En lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque sabemos de quién hemos aprendido. Y eso lo encontramos ¿dónde? En el versículo 14 del capítulo 3 de segunda a Timoteo. Ahí podemos encontrar eso, que no podemos adaptar la fe al mundo. La palabra del Señor es clara. Mantengámonos en lo aprendido. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hemos aprendido es claro, es verdad. ¿Por qué? Porque no lo aprendimos de cualquier persona. Lo aprendimos del Señor. ¿Dónde? A través de su palabra. Mis hermanos amados, la Biblia es suficiente para corregir, para instruir, para prepararnos para la buena obra. No es necesario de ninguna otra filosofía, de esas filosofías que hoy día son tan actuales. Solo como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos de la palabra, necesitamos de la lectura de la Biblia. El capítulo 4 de Segunda de Timoteo es prácticamente una despedida de Pablo, ¿ya? Pero ¿saben qué? Nos deja una gran tarea. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, este versículo nos enseña que el creyente y la iglesia tienen una misión que no podemos dejar de realizar. ¿Esta misión cuál es? Es predicar la palabra de Dios. ¿A quién? A toda persona. Y debemos de hacerlo siempre. Como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, debemos de predicar la palabra del Señor. Siempre. No solo cuando nos conviene, o no solo en el templo, o no solo en la iglesia, en todo lugar. O no solo cuando me está viendo el hermano. No, hermano. Tenemos la obligación, usted y yo, de predicar la palabra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque la predicación tiene 3 funciones. 1, convencer. ¿Qué quiere decir convencer? Mostrar a esa persona que está en error. Mostrar a esa persona que esa persona está en pecado. Convencer. Segundo, corregir. Rectificar el error o el pecado. Impulsar. Motivar ¿a qué? Al crecimiento. Hermano, si no convencemos de que esa persona está en pecado, no hay arrepentimiento. Si esa persona no se arrepiente, no va a corregir lo que está haciendo mal. Y una vez que se corrige,
impulsamos. ¿A qué? A que esa persona siga creciendo en la palabra del Señor. Toda entrega de la palabra del Señor se debe de realizar ¿cómo? Con amor, ¿verdad? Pero con verdad. No podemos disfrazar el pecado. El pecado es pecado. Por eso debemos de hacerlo. Entregar la palabra del Señor con amor, pero con verdad. Hoy, en la actualidad, donde vivimos una era de entretenimiento, de psicología, nuestra iglesia debe de mantener el compromiso con la predicación de la palabra de Dios. En el templo debemos de escuchar. Así dice el Señor. Toda persona que predique, que enseñe, debe decir en su palabra, así dice el Señor. En el templo no podemos escuchar opiniones humanas o quizás un yo creo. No, el Señor dice que es así. Así se debe predicar. ¿Ya? No podemos escuchar opiniones humanas. La iglesia, hermanos amados, no es un club social. Es un lugar donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña la palabra de Dios de manera fiel, donde todos debemos y tenemos que estar comprometidos y cumplir nuestro mandato. ¿Y cuál es ese mandato? Entregar la palabra de Dios en todo tiempo, presentándonos como obreros aprobados ante nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea como cristianos. Leamos por favor 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En estos versículos, amados hermanos, el apóstol Pablo nos da su testimonio. Nos da su testimonio final, un ejemplo de vida fiel. Su enfoque está en el pasado, donde dice, he peleado. También está en el presente, donde dice, he guardado la fe. Y en el futuro, ¿cuándo? Cuando nos habla de la corona de justicia. Esta, hermano, debe ser nuestra motivación. La iglesia necesita de una visión en la eternidad. Hoy vivimos en una sociedad donde todos quieren recibir su premio, su reconocimiento, su gratificación de manera inmediata. Pero la recompensa para un cristiano está reservada. Usted ya tiene su recompensa y el Señor se la tiene ahí, guardadita. La tiene reservada. El Señor, nos dice la palabra, es un Dios justo y recompensa la perseverancia. O sea, le invito a ser perseverante en el trabajo para el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, nuestro llamado es a no empezar bien nuestra vida con Cristo, sino a vivir una vida completamente consagrada a Cristo. No solo a empezar bien, sino a terminar la carrera con fidelidad. Entonces, hagámonos dos preguntas. La primera,
¿Estamos guardando la fe que se nos ha entregado? Segunda pregunta. ¿Estamos peleando contra el pecado? ¿Estamos peleando como hijos del Señor para vivir una vida en santidad? Mis hermanos queridos, les invito a 1. Ser valiente. Avive su don. Venza la cobardía con espíritu de poder, amor y dominio propio, como se nos enseña en el capítulo 1 de 2 de Timoteo. Consagre su vida. Seamos obreros diligentes, discipuladores, que usan con precisión la Escritura y se manifiesten firmes ante la decadencia. Como se nos enseña en el capítulo 2 y 3 de 2 a Timoteo. Y también, hermano, le invito a consumar su ministerio. Como le decía anteriormente, usted y yo tenemos un ministerio. Y ese ministerio es nuestra familia. Le invito a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con la esperanza de la corona de justicia, como se nos enseña en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Mis queridos hermanos, ya para ir terminando, quiero invitarles también a ser fieles a aquel que nos ama. Mantengámonos realizando nuestra tarea, presentándonos día a día ante el Señor como obreros aprobados, sin tener nada de qué avergonzarnos, de manera que el día que termine nuestra vida podamos decir, al igual que el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor les bendiga. Les invito a que oremos. Amado y todopoderoso Dios, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que ese Espíritu Santo, Padre Celestial, se mantenga vivo en nuestros corazones siempre. Que nos ayudes, que nos enseñes, que nos corrijas y que nos permitas, Padre Celestial, ser obreros tuyos. Que nos permitas trabajar para ti y que lo hagamos con gozo, con alegría. Que todo, Señor, lo que hagamos sea con el único propósito de engrandecer tu reino aquí en la tierra. Bendiga, Señor, nuestras vidas y ayúdenos a presentarnos día a día a ti, ante ti, como obreros aprobados y sin tener nada de qué avergonzarnos. Glorias sean dadas a ti, Señor. Gracias por todo. Una vez más te agradezco en el nombre de Jesús, nuestro eterno y amado Salvador Jesucristo. Amén. Siempre estás aquí, aun cuando pensaba que no estabas. Gracias por insistir en salvarme de mis propias trampas. Tu amor no me ha soltado, tu verdad me ha rescatado una vez y otra vez. No hay cómo explicar esta gracia sin igual. Mil veces me pierdo
sin igual. Mil veces me pierdo y me vuelve a encontrar. Que haga algo por ti no es lo que buscaste.